¿Sabías que según la percepción de los medios basura y de los que los consumen es que Colombia va mal? Miremos si es una realidad o simplemente la agenda de sus dueños que no quieren perder su statu quo. 1,6 millones de colombianos salieron de la pobreza, 1,3 millones de la pobreza extrema y 2,5 millones dejaron de pasar hambre. En 20 de los 32 departamentos se redujo la pobreza, el desempleo llegó a 8,2%, la tasa más baja en 6 años, y la inflación pasó del 13,3% al 5%. La economía fue catalogada como la sexta más fuerte del mundo por The Economist, y la deuda externa se redujo al 47,5%. En el sector agrícola, el campo colombiano creció un 9,3%, con la gestión de 440.000 hectáreas y la recuperación de 140.000 hectáreas más para la nación. Programas de prosperidad social como Colombia Mayor triplicaron sus transferencias, beneficiaron a 6,8 millones de personas y lograron reducir la pobreza monetaria del 37% al 36%. Más de 300 obras que eran elefantes blancos están en proceso de finalización. En transporte, se culminaron 850 caminos comunitarios, se invirtieron 2,3 billones de pesos en vías secundarias y terciarias, con 2.529 kilómetros de carreteras y 102 kilómetros de vías terciarias mejoradas. El transporte de carga por tren aumentó de 31.850 toneladas a 218.000 toneladas, destacando el resurgimiento del tren como medio de transporte. En industria y comercio, el turismo extranjero creció un 9% y las exportaciones de bienes no mineros y energéticos aumentaron un 8,3%. Hubo récord en ingresos por turismo y 4.500 empresas lograron negocios de exportación por más de 7.200 millones de dólares. En el ámbito ambiental, se organizó la COP16, se logró la menor tasa de deforestación en 23 años con una reducción del 38%, y Colombia asumió un papel de liderazgo en la lucha contra la crisis climática. Pésimo día para las derechas colombianas. Que el gobierno Petro es un pésimo administrador, que este es un gobierno comunista que promueve la pobreza, que el país va muy mal y creciendo poquitico, pues la revista británica The Economist, una de las más importantes del mundo, acaba de reconocer a Colombia como la sexta mejor economía de 2024 y de los 37 países de la OCDE destacan el crecimiento del PIB que la derecha dice es muy poquitico, el control de la inflación, el balance fiscal y la reducción del desempleo, donde la derecha ha dicho que Petro no ha hecho nada. Mientras el mundo destaca el trabajo del presidente Petro, acá las derechas y sus medios intentan convencer a la gente de que hay una catástrofe y peor aún, intentan dañar la economía, por ejemplo, negando la urgente y necesaria ley de financiamiento. La economía de Colombia va bien y el país también, aunque la derecha esté pasando peligrosamente del pánico al sabotaje económico. En agua potable y saneamiento básico, se completaron 1.323 proyectos, beneficiando a más de 406.000 colombianos. En educación, hay 6.132 proyectos de infraestructura educativa en marcha y se amplió la cobertura en educación media un 2,1%. En conectividad, el 95% de los municipios cuenta con fibra óptica, se instalaron 1.050 antenas 5G y más de 1.220 zonas de Wi-Fi gratuito. En el ámbito laboral, el salario mínimo para 2025 aumentó un 9,5% y el aumento real del salario en 2024 fue del 4,4%. La reforma pensional benefició a 4.662.000 adultos mayores. En energía, las tarifas de electricidad bajaron un 25% en la costa Caribe y se crearon 222 comunidades energéticas en 16 departamentos. En seguridad, los homicidios disminuyeron un 3,9%, las incautaciones de cocaína aumentaron un 12% y se garantizaron pagos adicionales para la fuerza pública. En salud, el presupuesto aumentó un 41,9%, mejorando la infraestructura y llevando 10.193 equipos básicos a territorios. La política macroeconómica permitió un crecimiento del 1,9% en 2024, con una inflación del 5,1%. Además, se otorgaron créditos adicionales por 55 billones de pesos para sectores como manufactura, vivienda y agricultura. En el SENA, se abrieron 5,9 nuevas sedes y se matricularon más de 114.000 campesinos, impulsando 525 proyectos productivos. En Paz, se invirtieron más de 237.000 millones de pesos en vías, infraestructura educativa y salud, destacando proyectos en zonas afectadas por el conflicto como el Cauca y Nariño. En cultura, 360.000 millones se destinaron a formación musical de 300.000 niños y a dotar instrumentos a 500 municipios.
Finalmente, el DANE realizó el primer censo económico nacional urbano en 34 años. En gestión del riesgo, se recuperaron 550.000 millones asignados irregularmente en gobiernos anteriores y se aseguraron carrotanques para llevar agua potable a zonas necesitadas. La SAE entregó 47 inmuebles a la educación superior y 52.000 hectáreas a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Todo esto se logró pese a la oposición y la falta de recursos adicionales que la ley de financiamiento habría proporcionado. Cantos de sirena diciendo que todo va mal, que la economía va mal, que la inversión se está yendo, mentira, falso de toda falsedad. Este país viene teniendo un buen comportamiento en la economía. Y no lo decimos nosotros, ni lo dice el DANE, ni lo dicen las encuestas, ni siquiera nacionales, lo dice The Economist. Hoy precisamente arroja el dato de cómo Colombia es la sexta economía con mejor comportamiento de la OCDE de 34 países. Este gobierno progresista de izquierda podría materializar lo que ningún gobierno de derecha ha hecho: bajar los impuestos de renta de las empresas de 35 a 30%, si este Congreso se digna de debatir, por lo menos poner la cara y hacer quórum en las comisiones económicas en la ley de financiamiento del día de hoy. ¿Por qué les preocupa a algunos senadores y representantes bajar los impuestos a las empresas como el senador Fincho Cepeda? Demos el debate realmente del buen comportamiento de la economía, de las buenas finanzas, del compromiso fiscal de este gobierno, del empleo, de la reducción de la pobreza, de la desigualdad. No, señores, la ley de financiamiento es un tema de responsabilidad de Estado para cumplir los compromisos, para no dejar caer la inversión. Si deseas ver videos similares, suscríbete a mi canal de YouTube, Perspectivas Profundas IA.